Bienvenidos a este espacio dedicado a narrativas que tocan el alma. Prepárate para una historia que revela cómo las cicatrices más profundas pueden encontrar alivio en los encuentros más inesperados. Todos la llamaban la Dama de Hierro. En los pasillos de la fábrica, la gente susurraba que Eugenia Vladimirovna Serebrianskaya tenía en el pecho no un corazón, sino los precisos engranajes de una máquina de coser. Durante toda una década se prohibió llorar. Durante esos mismos 10 años evitó mirar a los hijos de otras personas, como si el simple hecho de verlos pudiera reabrir heridas que insistían en no cerrar. Hasta que ese día de invierno, sus pasos la llevaron sin querer a un pequeño parque cubierto de nieve, donde las risas de los niños resonaban como campanas cristalinas. Los tacones altos de sus botas de cuero se hundieron en la capa blanca, como si intentaran perforar la capa de hielo que había encerrado su alma durante tanto tiempo. No tenía idea de que cuando doblara la siguiente curva del camino, su vida tomaría una dirección completamente nueva. La fábrica Aurora, bajo su mando, había capeado el temporal de los años 90, una época en la que las empresas textiles cerraron sus puertas en cascada, engullidas por la crisis. Decían que Serebrianskaya tenía una determinación más dura que el acero. Pero solo ella conocía el precio real de esta resistencia: noches de insomnio, decisiones dolorosas y una fuerza de voluntad que rayaba en lo sobrehumano no solo para mantener, sino hacer crecer el negocio en medio del caos. Mientras la ciudad se adornaba para Navidad, luces parpadeantes iluminaban las calles, árboles decorados brillaban en los escaparates y las casas, transformadas en palacios de nieve, brillaban con guirnaldas de colores. En el parque los niños pasaban en trineo, los jóvenes jugaban con bolas de nieve y el aroma de las castañas asadas se mezclaba con el aire helado. Eugenia se encontró contemplando aquellas escenas, como si buscara entre los rostros infantiles algo que había perdido para siempre. Cada risa aguda de los niños era como un cuchillo que removía recuerdos latentes, despertando un dolor sordo y persistente. Apartó la mirada, incapaz de soportar el espectáculo de una vida que ya no le pertenecía. Había pasado exactamente una década desde que el universo, en un solo día oscuro, se lo arrebató todo, su marido y su hijo de 11 años. Un accidente banal en una carretera resbaladiza, un conductor ebrio yendo en sentido contrario, noticias que se repetían a diario en los periódicos de la policía, hasta que la tragedia llamó a su puerta. Después del funeral, juntó todas las fotografías del niño y las guardó bajo llave en el cajón de su escritorio, prometiéndose a sí misma que solo las miraría cuando el dolor desapareciera. Pero los años pasaron y el cajón permaneció intacto, como una tumba en miniatura donde guardaba lo que quedaba de su vida anterior. Sus pies, como guiados por una fuerza invisible, la condujeron hasta el monumento a los soldados, donde figuras de bronce con fusiles miraban al horizonte, más allá del tiempo y de las lágrimas de quienes acudían a rendirle homenaje. Al pie del monumento los residentes encendían velas en fechas especiales, como el aniversario de la victoria o la víspera de Año Nuevo. Allí ella y Aliosa acudían cada 31 de diciembre para encender una vela, recordar a su bisabuelo que no regresó de la guerra y susurrar un deseo para el año que comenzaba. Eugenia se detuvo frente al monumento, apartó con delicadeza la nieve que cubría el pedestal y pasó los dedos por el frío metal, como si a través de ese toque pudiera reconectarse con un pasado que se había desvanecido. Fue entonces que sintió un ligero movimiento a su costado, tan suave como el roce de una pluma, seguido de una voz infantil: «Tía, ¿puedo quedarme aquí a tu lado? Mi padre dijo que en este lugar los deseos se hacen realidad». El cuerpo de Eugenia tembló. A su lado una niña de unos 5 años, con un abrigo raído pero impecablemente limpio y cuello de piel, la miraba con una esperanza tan pura que era imposible resistirse. Sus rizos claros escapaban de una gorra que no le ajustaba bien y sus ojos grises brillaban con ingenua curiosidad. «Claro que puedes», respondió Eugenia, forzando su voz a ser firme, aunque algo dentro de ella ya la estaba desestabilizando. Un hombre de unos 40 años se acercó apresuradamente, con un abrigo gastado pero una postura tan noble que parecía llevar una armadura invisible de dignidad. «Perdón por la intrusión, Katia». «No puedes huir así», dijo con un tono que mezclaba firmeza y cariño. «No hay problema», respondió Eugenia, sorprendida por su propia reacción. «Nos estamos conociendo». El hombre sonrió y pequeñas arrugas se extendieron hasta las comisuras de sus ojos. Sus manos, grandes y callosas, revelaban una vida de trabajo manual. Le tendió uno: «Nikolai. Nikolai Petrovich Masterov». Eugenia Vladimirovna Serebrianskaya, se presentó, notando la extraña combinación de fuerza y delicadeza en su apretón de manos.
Venimos aquí a menudo, explicó Nikolai. Le dije a Katia que los deseos que se piden en este monumento, especialmente en Nochevieja, tienen un poder especial. Papá, no cuentes todos los secretos. Protestó la niña, frunciendo el ceño seriamente, lo que hizo sonreír a los dos adultos sin querer. El rostro de Nikolai, sin embargo, se puso serio de repente. Katia no llegó a conocer a su madre. Anna murió durante el parto. Mi hija pregunta por ella todo el tiempo. La extraña mucho, su voz se perdió en el aire, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. Eugenia sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú tienes hijos?, preguntó Katia, levantando la vista con la franqueza propia de los niños. Eugenia quiso responder que no, pero se le cerró la garganta, como si una mano invisible la estrangulara. Por primera vez en años, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas. Nikolai, sintiendo su lucha interna, puso suavemente su mano sobre el hombro de su hija. Katia, no hagas ese tipo de preguntas. Pero la niña ya la observaba con una mirada penetrante, como si viera a través de sus defensas, y luego susurró con una sinceridad que cortaba el aire: ¿y si pudiera ser tu hija, aunque sea por un ratito? El tiempo pareció detenerse. Algo dentro de Eugenia tembló como una fina capa de hielo que se rompe bajo los primeros pasos de la primavera. Antes de que pudiera pensar, escuchó su propia voz, sorprendida y al mismo tiempo decidida: ¿sabes qué? Tomemos un chocolate caliente. Hay un café excelente cerca. Nikolai vaciló. No hay necesidad de molestarse. Pero yo quiero, insistió Katia, saltando de emoción. Y un donut de canela. Eugenia sonrió con una determinación que no había sentido en años. En un día tan frío, un poco de dulzura es casi imprescindible. El café Cidade Vela estaba a solo unos pasos del parque. En el interior, el ambiente era acogedor, con el olor a pan recién horneado y especias en el aire. Katia eligió una mesa junto a la ventana para observar la calle nevada y, sin perder tiempo, comenzó a contarle sobre los juguetes que le hacía su padre. Es el mejor artesano del mundo, declara orgulloso. Tengo un caballito que mueve la cabeza, soldados de madera e incluso una casa de muñecas. Incluso restaura pinturas sagradas para la iglesia. Nikolai sonrió, avergonzado. Bueno, no son exactamente cuadros. Restauro viejos relicarios, marcos. A veces muebles viejos. No es un trabajo que pague mucho, pero me da placer. Hablaba con una humildad que contrastaba con la nobleza de sus manos, marcadas por su oficio. Eugenia se sintió avergonzada de haber juzgado, al principio, a aquel hombre como un padre soltero más que luchaba por sobrevivir. De hecho, fue un maestro en su arte, aunque el mundo no supo valorar adecuadamente su talento. Cuando llegaron los pedidos: chocolate caliente para Katia, té para los adultos y panecillos de canela, la niña atacó la comida con entusiasmo, mientras los dos adultos caían en un silencio incómodo. Fue Nikolai quien rompió el hielo: a Katia le encantan las historias de princesas. Siempre le digo que su madre era una verdadera princesa, la más bella que jamás haya existido. Es verdad, confirmó la niña, con la boca llena de chocolate. Solo la he visto en fotografías, pero cuando sea mayor, me pareceré a ella. Seguramente lo será, asintió Eugenia, con una sonrisa genuina que no aparecía en su rostro desde hacía mucho tiempo. Cuando terminaron, Nikolai, visiblemente incómodo, buscó su cartera en el bolsillo interior de su abrigo. Eugenia lo detuvo con un gesto suave pero firme. De ninguna manera. Fue un placer conocerte. Nikolai se resistió por un momento, pero luego inclinó ligeramente la cabeza. Gracias. Eres muy amable. Cuando salieron a la calle, Katia miró a Eugenia con una expresión que mezclaba curiosidad y un atisbo de esperanza, y le preguntó. ¿Vendrás a la feria mañana?, preguntó Katia, sus ojos brillando con expectación. Papá prometió llevarme al parque. Allí habrá caballos y un carrusel. Nikolai, con un gesto discreto, acercó a su hija. Seguramente Eugenia Vladimirovna tiene otros compromisos, Katia. Pero para su sorpresa, Eugenia sintió que le salían las palabras antes de poder detenerlas. En realidad, solo tenía intención de visitar la feria. Podemos encontrarnos allí mañana, alrededor de las 12, si te conviene. Un grito de alegría se le escapó a Katia, quien aplaudió emocionada. Te mostraré todas las atracciones.
Nikolai miró a Eugenia durante mucho tiempo, como si intentara descifrar un enigma escondido en su rostro. Luego, con voz tranquila, simplemente dijo, «Hasta mañana». «Hasta mañana, tía Genia», repitió Katia, agitando su manita mientras se alejaban. De regreso a casa, Eugenia se quedó largo rato junto a la ventana, observando el patio nevado. Cientos de pensamientos se arremolinaban en su mente. ¿Qué había pasado ese día? ¿Por qué ella, siempre tan reservada y comedida, había invitado a tomar café a desconocidos? ¿Y por qué aceptó un nuevo encuentro? Como movida por un impulso, se dirigió a la oficina y abrió el cajón inferior del escritorio. Allí, debajo de una pila de papeles, descansaba una caja de abedul de Carelia, con delicadas incrustaciones, un regalo de su marido en su último 15º aniversario de bodas. Con dedos temblorosos acarició la superficie pulida antes de levantar la tapa. Las fotografías de Aliosa la miraban desde el pasado, un niño sonriente, de ojos vivaces, tan parecidos a los de ella. Allí estaba él con la caña de pescar junto al río, allí, haciendo equilibrio sobre la bicicleta nueva, allí, serio y un poco incómodo, con el uniforme escolar de primer grado. Una lágrima caliente recorrió su rostro y cayó sobre el retrato. Rápidamente lo secó con el pañuelo, temiendo que dañara la imagen. Aliosenka susurró con la voz entrecortada. «No te vas a enojar conmigo, ¿verdad?» La pregunta quedó suspendida en el silencio de la habitación, pero, de alguna manera, Eugenia sintió que, dondequiera que estuviera su hijo, la había escuchado. Y lo entendió. Al día siguiente una extraña inquietud la acompañó desde temprano. Miró 2 veces su reloj, 3 veces se cambió de ropa, hasta que se decidió por un abrigo azul marino con cuello de piel de armiño y un sombrero cubanca del mismo material. En el último momento entró en una juguetería y, tras dudar, compró un osito de peluche con un lazo alrededor del cuello y un libro de cuentos rusos ricamente ilustrado. El mercado navideño estaba lleno de vida. Aromas de castañas asadas, pan de jengibre y pino se mezclaban en el aire, mientras canciones familiares sobre copos de nieve y el abuelo Frozen resonaban entre los puestos. Eugenia se abrió paso entre la multitud en busca de rostros familiares. «Tía Genia. Tía Genia». El grito agudo de Katia la hizo darse la vuelta. La niña corría hacia él, sus zapatitos rojos golpeaban el suelo nevado y sus rizos escapaban de debajo de su sombrero. Detrás de ella, Nikolai avanzaba a grandes zancadas, visiblemente avergonzado por el entusiasmo de su hija. «Buen día», jadeó Katia deteniéndose a 2 pasos de ella, con las mejillas sonrojadas por el frío. «Te hemos estado esperando desde siempre». Regañó a su padre con una sonrisa en los labios. «Hace solo 5 minutos que llegamos», respondió la chica seriamente. «Pero 5 minutos es mucho tiempo». La ingenua observación hizo reír a los adultos. Eugenia le tendió el paquete con los regalos y sintió que su rostro se calentaba como el de una adolescente en su primera cita. «Oh». Los ojos de Katia se abrieron como platos. «Regalos reales». Abrió la bolsa con un grito de alegría, un osito de peluche. «Y un libro con dibujos». «Papá, mira». Nikolai parecía desconcertado. «No era necesario que te molestaras, Eugenia Vladimirovna, por favor, llámame Genia», dijo, sorprendiéndose a sí misma. El uso del nombre sin patronímico pareció resonar en ellos. Algo sorpresa, gratitud, tal vez un comienzo de intimidad brilló en sus ojos, pero él se limitó a asentir, «Bueno». «Genia». Y así los 3 se adentraron en la feria. Katia, abrazando al nuevo osito, los arrastraba de una tienda a otra, señalándoles cada maravilla. Cuando se detuvieron frente a un expositor de juguetes de madera, se les iluminaron los ojos. «Mira ese caballito». Señaló una pequeña escultura de un corcel marrón con una melena ondeante. «Buen trabajo», dijo Nikolai, recogiendo la pieza con cuidado. «Hecho de tilo, tallado texturizado, teñido con tinte natural. Quien lo haya hecho sabe de lo que habla. ¿Entiendes el tema?», comentó el vendedor, un hombre barbudo con una camisa bordada. «Un poco», respondió Nikolai con modestia. «Es solo un hobby». «Papá no tiene ningún hobby», protestó Katia, indignada. «Es el mejor maestro de la ciudad. Incluso el sacerdote de la iglesia le hace pedidos». Eugenia no pudo evitar sonreír. Sacó su cartera. «¿Cuánto cuesta el caballito?». «Genia, no».
Nikolai intentó negarse. Quiero dárselo a Katia, insistió con la misma firmeza. Por favor. Sus miradas se encontraron y por un momento Eugenia tuvo la sensación de que se conocían desde hacía años. Después de la feria, donde hicieron girar en la noria y probaron prianiki recién horneados, Nikolai los invitó a su casa. El apartamento estaba en un antiguo edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad. Mientras subían al tercer piso, abrió la puerta, revelando un pasillo estrecho pero impecable. Entre, por favor, dijo ayudando a Eugenia a quitarse el abrigo. No juzguéis con dureza, aquí reina un lío creativo. Esperaba encontrar un espacio típico de soltero, pero la casa estaba limpia y era acogedora. La habitación, sin embargo, se había transformado en un taller, un gran banco junto a la ventana, estantes con herramientas, piezas de madera en distintos estados de acabado, botes de barniz y pintura organizados con precisión. Papá, le voy a mostrar mis muñecas a tía Genia. Katia la llevó de la mano a una pequeña habitación que parecía sacada de un cuento de hadas. En las estanterías se alineaban juguetes de madera tallados a mano, muñecos articulados, una casa en miniatura con muebles completos e incluso un carrusel que realmente giraba. Papá hizo todo esto, anunció la niña, orgullosa. Mira, este soy yo. Mostró 2 pequeñas figuras, una niña con rizos y un hombre con herramientas en las manos. Y ella es mamá, añadió en voz baja, sacando una tercera muñeca del estante, una mujer de pelo largo, esculpida con rasgos delicados. Nunca la conocí, pero papá la hizo tal cual en la foto. Ella siempre está con nosotros. El nudo en la garganta de Eugenia se volvió insoportable. En la sala, Nikolai mostró fotografías de sus obras, un iconostasio restaurado para la iglesia local, un aparador anticuario del siglo XV, marcos tallados para una casa de campo. Aquí una cómoda para el museo regional, señaló la imagen de una pieza elegante con incrustaciones de nácar. Le dediqué un mes, pero valió la pena. En la pared nos llamó la atención un retrato, una mujer joven de sonrisa suave y cabello claro, trenzado en una sola trenza. Los ojos, bondadosos y luminosos, parecían seguir cada movimiento de la habitación. Anna, murmuró Nikolai, siguiendo la mirada de Eugenia. Katia se parece mucho a ella. Una hora más tarde, sentados a la mesa de la cocina, pequeña pero acogedora, disfrutaron de un almuerzo sencillo pero delicioso, chiumeante, trigo sarraceno suelto con champiñones y compota de frutos secos. Cocinas muy bien, elogió sinceramente Eugenia. Tenía que aprender, se encogió de hombros. En los primeros meses después de la muerte de Anna, mi suegra nos ayudó con Katia. Pero nuestras relaciones siempre han sido complicadas. Terminé teniendo que dominar la cocina, los quehaceres, todo. Katia, ya satisfecha, se acurrucó en el regazo de Eugenia como un cachorro y cerró los ojos con un suspiro. La mujer se quedó helada, temiendo romper ese momento, hasta que se atrevió a acariciar los claros rizos de la niña. El pequeño cuerpo se relajó aún más contra ella y Eugenia sintió que algo dentro de ella, algo que durante mucho tiempo había considerado perdido, comenzaba a florecer. Se encariña fácilmente con la gente, observó Nicolau en voz baja, como si tuviera miedo de romper el hechizo de ese momento. Le agradaste mucho, respondió Eugenia, con la misma suavidad, mientras ajustaba la manta sobre los hombros de la niña. Katia es una niña maravillosa. Y la estás criando admirablemente, añadió con un tono que mezclaba gratitud y melancolía. Lo intentaré, pensó Eugenia, pero no dijo nada. Nicolau hizo una pausa, como si organizara sus palabras antes de dejarlas escapar. Sabes, después de que Anna falleció, sentí que el mundo se vino abajo. Nos conocíamos desde la infancia, desde el jardín de infancia. Pensé que no podía hacerlo solo. Sus dedos jugaron con el borde de la taza de té, que ya estaba fría. Pero cuando sostienes a un pequeño ser humano en tus brazos, no hay elección. Es necesario continuar. Eugenia escuchaba en silencio con las manos inmóviles en el regazo. Sus palabras parecieron arrancarle algo que también luchaba por salir a la superficie, pero que había mantenido atrapado durante años, como un pájaro enjaulado en su pecho. Desde el accidente su vida había quedado reducida a una rutina mecánica, trabajo, casa, trabajo. Nada más. Hasta ese día. Pero estás aquí, dijo Nicolau, como si leyera sus pensamientos. Significa que el hielo se está derritiendo. Antes de que pudiera responder, un timbre interrumpió la conversación.
El rostro de Nicolau se tensó. Lo siento, debe ser mi suegra. A menudo aparece sin previo aviso. Se abrió la puerta y entró en la habitación una mujer majestuosa, envuelta en un costoso abrigo de lana y un gorro de piel. En sus brazos llevaba paquetes envueltos en papel dorado. Hola, Nicolau, saludó quitándose los guantes con gestos precisos. Vine a ver a mi nieta. Traigo regalos de Año Nuevo. Sus ojos, sin embargo, pronto se fijaron en Eugenia, todavía con Katia dormida en sus brazos. La expresión de la mujer se endureció. ¿Y este quién es? Vera Ilinitechna, soy Eugenia Vladimirovna Serebrianskaya, presentó a Nicolás, en un tono que intentaba ser neutral. Nos conocimos ayer. Katia la invitó a venir. Qué escena más conmovedora, comentó Vera, y el elogio sonó como una crítica velada. Ya veo que incluso han organizado un almuerzo familiar. Eugenia recostó con cuidado a la niña en el sofá y se levantó. Buen día. De hecho, acabo de conocer a tu familia, explicó, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Mi familia, corrigió Vera, secamente. Katia es lo único que me queda de mi hija. Se volvió hacia Nicholas y su tono se volvió agudo. No esperaba que encontraras un reemplazo para Anna tan rápido. Vera Ilinitechna, advirtió Nicolás en voz baja pero firme. Por favor. No te molestaré, dijo Eugenia, recogiendo su bolso. Nicolau, gracias por tu hospitalidad. Cuéntale a Katia que me encantó conocer sus muñecas. Espera, preguntó siguiéndola por el pasillo y cerrando la puerta detrás de él. Lo lamento. Vera Ilinitechna todavía me culpa por la muerte de Anna. ¿Crees que no insistí lo suficiente en la cesárea cuando empezaron las complicaciones? Eugenia asintió triste. Entiendo. El dolor busca culpables, murmuró. Ella es una buena persona, ella solo. Herida, añadió Nicolau cuando se le quebró la voz. Yo debería. No necesitas justificarte, interrumpió Eugenia, suavemente. Tengo que ir. Espera, repitió inesperadamente decidido. Abrió de nuevo la puerta de la habitación. Vera Ilinitechna, un momento, por favor. Regresó a la oficina, sacó algunas fotografías y documentos de una carpeta y se los entregó a su suegra. Aquí están mis trabajos recientes. Restauración de una cómoda para un museo, 15.000. Un proyecto para la iglesia, 10 más. El mes pasado, un gran servicio para un anticuario. En promedio ganamos entre 25 y 30.000 por mes. No es mucho, pero es suficiente para mantenernos a mí y a Katia. Vera examinó los papeles con los labios fruncidos. Nicholas, no se trata de eso. Un niño necesita una figura femenina, estabilidad. Si me permites, intervino Eugenia, sorprendiéndolos a ambos. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso. Podría ofrecerle a Nicolau un trabajo en nuestra fábrica. Contamos con un pequeño museo de la historia de la empresa, con muebles antiguos que necesitan restauración. Soy el director de la fábrica textil Rasvet. Sería un contrato formal con pago estable. Vera tomó la tarjeta entre dos dedos, la estudió y por primera vez su mirada perdió algo de rigidez. Interesante, admitió secamente. Al menos sentido común. Ahora tengo que irme, dijo Eugenia, dirigiéndose hacia la salida. Fue un placer conocerte. A las 11 de la noche del 31 de diciembre se reunieron bajo el árbol de Navidad iluminado en el parque. Katia, envuelta en una bufanda nueva, regalo de su abuela, saltaba entre ellos cantando una canción infantil sobre los pinos y la nieve. Gracias por aceptar pasar la Nochevieja con nosotros, dijo Nicolau, mientras le ajustaba el pañuelo a la niña. Y traje champán, anunció Eugenia, mostrando una bolsa. Y zumo de uva para Katia. Se sentaron en un banco cerca de un monumento cubierto de nieve. A su alrededor, las familias encendían fuegos artificiales, los niños corrían con velas de colores y el aire vibraba con risas y música. Sabes, confesó Nicolau tras un silencio, llevo 5 años criando a Katia solo. Y por primera vez siento que no estamos solos. Eugenia no respondió. No quería romper la magia de esos segundos. Pero cuando las campanas empezaron a sonar, cerca de la medianoche, ella susurró. Pasé 10 años completamente solo.
Y por primera vez no tengo miedo de afrontar el año nuevo. Faltaban apenas unos minutos para el cambio de rumbo cuando Katia de repente tiró de la mano de su padre. ¿Puedo hacer una solicitud ahora mismo, aquí en el monumento? Preguntó con los ojos brillantes. Por supuesto, asintió Nicolau. Pero no se lo digas a nadie, si no, no sucederá. La niña corrió hacia la estatua, cerró los ojos con fuerza, juntó las manos y susurró algo. Luego volvió corriendo, sonriendo. Listo. Ahora funcionará. Las campanas empezaron a sonar. Nicolau sirvió el jugo de uva en una taza pequeña con una pajita para Katia. Feliz año nuevo, dijeron a coro, en medio de risas y el sonido de los fuegos artificiales a su alrededor. ¿Sabes lo que pedí? Preguntó Katia, apenas el último repique se perdió en el aire gélido. Las peticiones no se revelan, de lo contrario no se hacen realidad, recordó bromeando el padre. Pero quiero decírtelo. Insistió la niña, sacudiendo la cabeza. Le pedí a tía Genia que fuera mi mami. Se hizo un silencio sobre ellos. Nicolau se sonrojó, abrió la boca, pero no le salieron palabras. Eugenia sintió que le ardían los ojos, pero sonrió con la voz temblorosa. Katia, el año nuevo es mágico, pero a veces los deseos se hacen realidad de formas que ni siquiera podemos imaginar. Eso no los hace menos especiales. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la chica. Querer es una cosa. Y lo que podría ser, bueno, esa es otra historia. Pero me encantaría ser tu amigo si me lo permites. La muchacha reflexionó seriamente y luego asintió solemnemente. Primer amigo. Entonces ya veremos. Nicolau se rió y Eugenia sintió que algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, finalmente se liberaba. En el cielo los fuegos artificiales estallaban en cascadas de luz, pintando de colores los rostros vueltos hacia arriba, unidos por el mismo asombro, por la misma esperanza. La música de Tchaikovsky y Sostakovich, que Eugenia Vladimirovna puso especialmente para ella, llenaba las habitaciones de la casa. «Qué hermoso es aquí», dijo la niña, mirando a su alrededor con admiración. Como en un museo. Poco a poco Eugenia empezó a ayudar a Katia a prepararse para la escuela. Entonces se descubrió que tenía un genuino don para la enseñanza, explicaba conceptos complejos con una sencillez que cautivaba, nunca perdía la paciencia cuando la niña se distraía y convertía cada lección en un juego fascinante. Nunca imaginé que sería posible aprender letras con tanto entusiasmo, comentó una vez Nicolau, mirando a Katia moldear la letra con plastilina, sus ojos brillaban de concentración. Es la letra de tía Genia, explicó la niña, orgullosa. La más bella de todas. Eugenia sintió que algo nuevo surgía dentro de ella, un sentimiento que no había sentido en años, la certeza de ser necesaria, de marcar la diferencia. Mientras tanto, Nicolau se sumergía en el trabajo encargado por la fábrica. En el Museo del Alba se conservaba un antiguo mueble de principios del siglo XX, pieza que requirió una cuidadosa restauración. Eugenia lo acompañó hasta el lugar, lo presentó al personal del museo y le mostró con cariño el mueble. Una pieza magnífica, murmuró Nicolau, pasando los dedos por la madera agrietada. Abedul de Carelia, adornos de marquetería, trabajo manual. ¿Quién lo hizo? Puso su alma en ello. Empezó a trabajar en un estudio cedido por el museo y pronto los empleados de la fábrica se acostumbraron a este hombre metódico, que parecía hablar con la madera mientras la devolvía a la vida. Aquellos días de enero transcurrieron en una quietud feliz, casi ingenua. Pero como nubes oscuras antes de una tormenta, los problemas comenzaban a aparecer en el horizonte. A mediados de mes, Vera Ilinigna llamó a Nicolau para tener una conversación seria. Cuando regresó a casa, su rostro estaba cerrado como una puerta de hierro. ¿Qué pasó?, preguntó Eugenia por teléfono esa noche, sintiendo el peso en su voz. La suegra presentó una demanda para cambiar la custodia de Katia, respondió con la voz ronca. Quiere que la niña muera con ella. ¿Pero por qué ahora? Dice que estoy involucrando al niño en nuevas relaciones y que esto lo está traumatizando, prosiguió con amargura. Aún alega falta de figura femenina, ingresos inestables y gripe frecuente de Katia. Un denso silencio se cernió entre ellos. Todo se solucionará, dijo Eugenia, aunque dudaba de sus propias palabras. Tienes una buena oportunidad. ¿Buenas posibilidades? Su risa era seca.
Vera Ilinikna es una exdirectora de guardería y una mujer respetable. Tiene un apartamento de 3 habitaciones, una pensión y también da clases particulares. ¿Y yo? Un estudio en Jrushchovka y un alquiler que fluctúa. Incluso este trabajo tuyo no es permanente en absoluto. Voy a contratar un abogado, dijo Eugenia, con firmeza. No, dijo abruptamente. Ese es mi problema. Tengo algunos ahorros. Lo solucionaré yo mismo. Su voz se suavizó. Lo siento, Genia. No quería ser grosero. Solo necesito lidiar con esto por mi cuenta. Febrero trajo nuevas pruebas. Al regresar del jardín de infancia, Katia sumergió sus pies en un charco derretido por el hielo derretido. Parecía un simple resfriado, pero la fiebre persistió durante días, acompañada de una fuerte tos. Bronquitis, diagnosticó el médico. Necesita fisioterapia, preferiblemente en una clínica especializada para evitar complicaciones. Su inmunidad es baja. El tratamiento en una clínica privada cuesta 25.000 rublos, casi el salario mensual completo de Nicolau. Y ya se había gastado buena parte de sus ahorros en el abogado. Eugenia visitaba a Katia todos los días, llevándole frutas, libros y juguetes. Vio lo agotado que estaba Nicolau, apenas dormía, por miedo a no oír los ataques de tos de su hija, y seguía trabajando en el armario hasta la madrugada, llegando a la fábrica antes del amanecer y saliendo pasada la medianoche. Nicolau, déjame ayudarte, sugirió ella una noche cuando estaban solos en la cocina. Puedo pagar el tratamiento. Su rostro se endureció. Gracias, pero encontraré la manera. No es limosna, insistió en voz baja. Es para Katia. No soy un mendigo, respondió en voz baja pero firme. Siempre he cuidado a mi hija y seguiré haciéndolo. Los ojos, normalmente cálidos, eran fríos y distantes. Eugenia comprendió que había herido su orgullo, pero no soportaba ver a la niña sufrir mientras Nicolau estaba consumido por el exceso de trabajo. Al día siguiente llamó a la clínica y pagó de forma anónima el tratamiento completo de Katia. No es mentira, intentó convencerse. Está ayudando a un niño. 2 días después Nicolau llevó a su hija a la primera sesión. Cuando regresó, llamó a Eugenia. Por primera vez en días, su voz sonó más ligera. No lo vas a creer. En la clínica dijeron que la factura ya estaba pagada. ¿Algún programa benéfico para niños de familias monoparentales? Por primera vez en mi vida tuve suerte. Eugenia sintió una opresión en el pecho, pero permaneció en silencio. Lo importante es que Katia mejore, pensó. Pasaron los días y la niña realmente mejoró. La tos disminuyó, volvió el apetito. Nicolau terminó de restaurar el mueble y el resultado superó todas las expectativas. La antigua pieza parecía renacer, con el brillo noble de la madera y los detalles de nácar brillando como nuevos. Eres un verdadero artista, elogió el director del museo, entregándole un sobre con el pago. Un talento como este no se puede perder en trabajos esporádicos. Nos gustaría proponer una colaboración permanente. Era la oportunidad con la que Nicolau nunca se había atrevido a soñar. Esa noche tenía previsto compartir la noticia con Eugenia, pasando por su casa después de la clínica. Pero el destino tenía otros planes. En la recepción de la clínica hubo confusión con los documentos. Al entregarle a Nicolau el comprobante del tratamiento, la enfermera mencionó distraídamente que el pago había sido realizado por EV Serebrianskaya. No dejó que se mostrara nada. Él le dio las gracias, salió a la calle y apretó con tanta fuerza la mano de su hija que Katia soltó un gemido bajo. Papá, duele. Se disculpó, subió a la niña al taxi y le dio la dirección de Eugenia. Durante todo el viaje permaneció en silencio, inmerso en oscuros pensamientos. Eugenia, sin sospechar la tormenta que se avecinaba, los recibió con una sonrisa. ¡Qué casualidad! Acabo de sacar del horno una tarta de manzana, de la receta de mi madre. Katia, ve a jugar un poco a la habitación, dijo Nicolau, ayudando a su hija a quitarse el abrigo. Necesito hablar con tía Genia. Cuando la niña se alejó, se volvió hacia Eugenia. Su rostro era una máscara impenetrable. ¿Por qué hiciste eso? Supo inmediatamente de qué se trataba. Nicolás, solo quería ayudar. Te pedí que no hicieras esto, su voz temblaba, contenida.
Me pusiste en una situación humillante. Parezco un mendigo sostenido por una dama rica. No es cierto, respondió ella, angustiada. Nunca pensé eso de ti. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Que no soy capaz de cuidar a mi propia hija? ¿Qué necesito limosna? Alzó la voz quebrada por la acumulación de tensión, el proceso judicial, la enfermedad de su hija, el trabajo agotador. Todo explotó de furia. ¿Crees que podrás comprarnos? Por primera vez en mucho tiempo utilizó la dirección formal, VY, como un cuchillo. No somos juguetes para distraer a una mujer solitaria. Eugenia palideció como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo puedes? Papá, ¿por qué gritas? Los interrumpió la voz temblorosa de Katia. Ella estaba en la puerta con los ojos muy abiertos por el miedo. Tía Genia, ¿estás llorando? Nicolau recobró el sentido cuando vio a su hija aterrorizada. Nicolau miró a su hija y respiró hondo para recuperar el control. El aire entraba y salía de sus pulmones a sacudidas, como si luchara contra una ola de emociones que amenazaba con desbordarse. Es hora de irse, Katia. Empaca tus cosas, dijo su voz aún áspera, pero ahora más firme. ¿Y el pastel? Preguntó la niña, confundida, mirando la mesa donde se enfriaba la tarta de manzana bajo un paño de cocina bordado. Dejémoslo para otro momento, respondió Nicolau, ayudándola a ponerse el abrigo con gestos demasiado bruscos para lo delicado de la situación. ¿Cuándo será otra vez? Insistió Katia con sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Evitó mirar a Eugenia. No pude. Ahora no. No lo sé, murmuró mientras abrochaba el abrigo de su hija. Despídete de la tía Genia. Adiós, tía Genia, repitió Katia, obediente, pero en el momento en que cruzó la puerta, de repente se dio vuelta y corrió hacia atrás, abrazando a Eugenia con una fuerza que casi la derriba. Volveré pronto, ¿vale? Prometo. Eugenia se limitó a asentir, incapaz de pronunciar una palabra. Tenía la garganta cerrada y los ojos ardían. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, ella permaneció inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera romper la poca compostura que le quedaba. Afuera, la nieve caía en gruesos copos, cubriendo el camino que recorrieron Nicolau y Katia hacia la parada de autobús. Llevaba a su hija en su regazo a pesar de sus 5 años, como si quisiera protegerla no solo del frío, sino de algo mucho más grande. Katia, a su vez, apoyó su cabeza en el hombro de su padre, observando en silencio cómo se apagaban las luces de la ciudad bajo la manta blanca. Los días que siguieron fueron un invierno interminable. Eugenia se sumergió en su trabajo como quien se ahoga en agua helada, esperando que el entumecimiento la salvara. Llegó a la fábrica antes del amanecer y salió cuando ya había caído la noche, con los ojos enrojecidos por el cansancio y las manos temblorosas al firmar papeles. Los empleados susurraban en los pasillos, notando las nuevas arrugas que surcaban su rostro, la forma en que sus hombros se arqueaban bajo el peso de algo invisible. Nicolás, por su parte, permaneció obstinadamente en silencio. Rechazó ofertas de trabajo estables, incluida la colaboración permanente con el Museo de la Fábrica, un proyecto que hasta hace poco le entusiasmaba. Volvió a aceptar solo pedidos esporádicos, dedicando cada hora libre a prepararse para el proceso legal. Reunió documentos, declaraciones, todo lo que pudiera demostrar su capacidad para criar solo a su hija. Pero cuantos más papeles reunía, más sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La que más sufrió fue Katia. La niña no entendía por qué las visitas a la tía Genia habían terminado tan abruptamente, porque su padre ahora pasaba horas encerrado en su habitación, hablando tranquilamente por teléfono o hojeando papeles con una expresión que la asustaba. «Papá, ¿hice algo mal?», preguntó ella, tirando de la manga de su camisa con sus deditos. «No, Katiusa», respondió Nicolau, abrazándola fuertemente. «No tienes la culpa de nada». «Entonces, ¿por qué está enojada conmigo la tía Genia?». «No depende de ti», Solnisco suspiró, acariciando el cabello de su hija. «A veces los adultos necesitan resolver cosas difíciles». «¿Y cuándo lo vas a resolver?», insistió Katia con la inocente terquedad de los niños. Nicolás no tuvo respuesta. Mientras tanto, Vera Ilinitechna actuó con la precisión de una estratega. Reunió certificados médicos de los últimos 3 años de Katia, destacando cada resfriado y cada visita al pediatra.
Obtuvo extractos bancarios que demostraban la inestabilidad financiera de Nicolau, con meses de ingresos irregulares. Incluso organizó una inspección sorpresa de su apartamento a través de los servicios sociales. La inspectora, una joven con profundas ojeras, recorrió cada habitación con mirada clínica. Observó la impecable disposición, la cama separada para Katia, los libros y juguetes infantiles dispuestos con un mimo que se notaba en los detalles. Pero en el informe final, destacó una frase subrayada en rojo por la propia Vera. La ausencia de una figura femenina en la vida cotidiana puede comprometer la formación de la identidad de género del niño. Estas palabras serían su arma más poderosa en el tribunal. La fecha de la audiencia se fijó para finales de marzo. Cuando Nicolau recibió la citación, permaneció inmóvil durante largos minutos, sosteniendo el sobre como si fuera una frase ya escrita. Los dedos temblaron levemente. Por un momento dudó. Sacó su celular del bolsillo, encontró el número de Eugenia entre los contactos y se acercó al botón de llamada. Pero en el último segundo volvió a colocar el dispositivo sobre la mesa. Orgullo, pensó con amargura. Esa maldita terquedad masculina. Ella solo quería ayudar. Él lo sabía. Pero el miedo a oír "te lo dije" o peor aún, la indiferencia, lo paralizó. El foro distrital ocupaba un antiguo edificio de 2 plantas con imponentes columnas que recuerdan a la época de Stalin. En el interior, el olor a papel envejecido se mezclaba con el de los muebles de madera desgastados y el sudor nervioso de quienes esperaban su turno. Nicholas estaba sentado en un duro banco en el pasillo, con su desgastado maletín de cuero en las manos. A su lado, el abogado, un joven con ojeras y canas prematuras en las sienes, hojeaba los documentos por enésima vez. «Has reunido buenas referencias, Masterov», murmuró el abogado, ajustándose las gafas. «Pero prepárate. Su suegra es una figura respetada en la ciudad, ex maestra. Eso pesa». «Lo sé», Nicolau asintió con los nudillos blancos de estar tan apretados. En 2 semanas había envejecido años. Las ojeras eran profundas bajo sus ojos, pero su postura se mantenía erguida, como la de un hombre que, a pesar de estar exhausto, no renuncia a su dignidad. Al final del pasillo apareció Vera Ilinitechna, impecable con un traje azul oscuro y el pelo recogido en un moño perfecto. A su lado, un abogado de mediana edad explicaba algo en voz baja, con gestos calculados. Nicholas se puso de pie cuando ella se acercó. «Buenas tardes, Vera Ilinitechna». «Hola, Nicolau», respondió ella, con un gesto contenido. «Espero que lo entiendas, no es nada personal. Actúo en nombre de los intereses de mi nieta». «Yo también», dijo simplemente. La secretaria abrió la puerta de la habitación. Caso número 217, relativo a la custodia de la menor Katia Nikolaevna Masterova. Se invita a las partes a entrar. La jueza Lyudmila Ivanovna Krotova era una mujer de unos 45 años, de mirada atenta y rostro severo pero no cruel. Examinó los documentos con atención, levantando de vez en cuando la vista para observar a los presentes. En un rincón de la habitación, una trabajadora de asistencia social anotaba todo en un cuaderno, con sus dedos gruesos agarrando su bolígrafo. La demandante Vera Ilinitechna Gromova solicita que la custodia de la menor Katia Nikolaevna Masterova, de 5 años, sea transferida a su abuela materna, anunció el juez en tono oficial. El demandado es el padre de la niña, Nicolás Petrovich Masterov. Vera Ilinitechna se puso de pie con la elegancia de alguien acostumbrado a hablar en público. Su voz era clara, convincente, cada palabra tan pesada como una piedra. «Señoría, mi nieta perdió a su madre al nacer. Mi yerno es sin duda un padre amoroso, pero por razones objetivas no puede brindarle al niño el pleno desarrollo y educación que necesita». Uno a uno fue presentando los documentos, los extractos bancarios que acreditaban su inestabilidad financiera, los certificados médicos, el informe de asistencia social con la frase fatal subrayada. Luego hizo una pausa dramática. Además, prosiguió, recientemente una mujer extraña comenzó a aparecer en la vida del niño. Esto puede sacudir su frágil psique, que aún no se ha recuperado de la pérdida de su madre. Nicolau escuchó cada palabra como si fueran puñaladas. Sus dedos se clavaron en los brazos del sillón hasta que le dolió. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó lentamente enderezando los hombros. «Señoría, nunca impidí que Katia viviera con su abuela. Pero mi hija ha vivido conmigo desde que nació. Te doy todo lo que necesitas».
Y a pesar de las fluctuaciones de ingresos, nunca le faltó lo esencial. Su abogado entregó al juez un fajo de cartas, declaraciones de vecinos, clientes, maestras de preescolar. Entre ellos una misiva del padre Vasili, responsable de la parroquia local, donde Nicolau había restaurado los iconos del altar. El padre Vasili conoce a mi familia desde hace 5 años, explicó Nicolau. Bautizó a Katia. Ya sabes lo feliz que está a mi lado. El juez examinó cada papel cuidadosamente, haciendo preguntas específicas a ambas partes. Luego se dirigió al representante de asistencia social. ¿Tu opinión, Yelena Sergeyevna? Evaluamos las condiciones de vida de ambos lados, respondió la mujer, ajustándose las gafas. El padre ofrece sin embargo una casa adecuada, vaciló, la ausencia de una figura femenina es, en efecto, un punto a tener en cuenta. La abuela, en cambio, tiene estabilidad económica y un espacio ideal para el niño. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Sin embargo, el vínculo emocional entre Katia y su padre es muy fuerte. Una separación abrupta podría ser traumática. Un tenso silencio se apoderó de la habitación. La juez hojeó los documentos con los labios fruncidos en señal de concentración. Fue entonces cuando la puerta se abrió con estrépito. Todos se dieron vuelta. En el umbral, inmóvil como una estatua, estaba Eugenia Vladimirovna Serebrianskaya. Llevaba un traje sobrio, el pelo recogido con precisión y los ojos claros fijos al frente. No había ni rastro de vacilación en su postura, solo la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Su señoría, dijo con su voz firme cortando el silencio. Solicito permiso para declarar como testigo en este proceso. La juez arqueó las cejas. ¿Y tú lo eres? Eugenia Vladimirovna Serebrianskaya. Director de la fábrica textil local. Aurora, corrigió ella con un leve movimiento de cabeza. Conozco a la familia de Nikolai Petrovich desde hace meses y puedo proporcionarles información crucial para este caso. El juez vaciló un momento, estudiándola detenidamente antes de asentir. Muy bien. Podrás testificar después de prestar juramento. Eugenia Vladimirovna levantó la mano derecha, repitió con voz firme las palabras del compromiso legal y, cuando hubo terminado, empezó a hablar. Su tono era tranquilo, seguro, pero una casi imperceptible nota de emoción temblaba en sus palabras, algo inusual para alguien tan acostumbrado al control. Conocí a Nikolai Petrovich y a su hija Katienka hace 3 meses, empezó a decir. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de observar qué clase de padre es. No se trata solo de aportar materialmente, aunque eso se haga con dedicación. Cultiva en su hija valores que muchos olvidan, amabilidad, empatía, respeto por el trabajo. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Él mismo le hace juguetes, lee libros en voz alta por las noches, le enseña a ver el mundo con compasión. Un murmullo recorrió la habitación. La juez, sin embargo, mantuvo su rostro impasible. En cuanto a sus cualidades profesionales, prosiguió Eugenia, ahora con una postura aún más erguida, Nikolai Petrovich es un maestro excepcional. Realizó trabajos de restauración extremadamente complejos para nuestra fábrica, tan precisos que nuestra dirección está dispuesta a ofrecerle un puesto permanente como restaurador en el museo de la fábrica, con un salario de 50.000 rublos al mes. El impacto de la declaración fue inmediato. Vera Ilinitechna se enderezó y apretó con fuerza el bolso con los dedos. La juez arqueó las cejas. ¿Tiene documentación que acredite esta oferta? Sí, señoría. Eugenia le entregó una carpeta gruesa al alguacil. Estos son los borradores del contrato elaborados por el departamento jurídico de la fábrica. La juez hojeó los papeles con atención y luego volvió la vista hacia el testigo. Señora Serebrianskaya, ¿existe algún vínculo personal entre usted y el acusado? Eugenia no apartó la mirada. Sí, señoría. Desarrollamos una amistad. Una breve pausa, casi imperceptible. Y me encariñé mucho con Katienka. ¿Y qué le motiva a declarar hoy? Preguntó la jueza con voz aguda. ¿No sería eso compasión? No, señoría, respondió Eugenia con firmeza. Es un cariño genuino hacia esta familia. Y el deseo de que se haga justicia. Fue entonces cuando un movimiento en la última fila llamó la atención de todos. Una pequeña silueta se levantó, dudó un segundo y caminó por el pasillo central.
Katienka, que hasta entonces había pasado desapercibida, se acercó al estrado con paso decidido para una niña de su edad. Yo también quiero hablar, anunció, su voz clara resonó en la habitación. Katia. Exclamaron casi al unísono Nikolai y Vera Ilinitechna. El juez observó a la niña con curiosidad. ¿Cómo llegaste aquí, pequeña? Me trajo tía Klava, mi vecina, explicó Katienka, señalando hacia el fondo de la habitación, donde una mujer con un chal saludaba discretamente. Dijo que aquí decidirían con quién viviría. Sus ojos, grandes y serios, miraban a los adultos. ¿Pero por qué deciden sin mí? Por primera vez ese día, una fugaz sonrisa asomó a los labios de la jueza Krotova. Tienes razón, admitió. ¿Por qué realmente? Se volvió hacia la secretaria. Anna Viktorovna, lleva al niño a mi oficina. Quiero hablar con ella en privado. ¿Puedo acompañar a mi hija? Preguntó Nikolai con la tensión escrita en todo su rostro. No será necesario, aseguró el juez. Tengo experiencia con niños. Será una breve conversación. Katienka siguió obedientemente al empleado. Los minutos que siguieron se alargaron como horas. Cuando el juez regresó, su rostro estaba serio, pero había algo nuevo en sus ojos, una comprensión que no había existido antes. Este tribunal escuchó a todas las partes, declaró, su voz resonó en el silencio. Incluyendo la opinión del menor. Pero antes de tomar la decisión me pregunto, ¿sería posible un acuerdo entre las partes? El silencio que se hizo lo rompió Eugenia Vladimirovna, que se levantó elegantemente. Señoría, si me lo permite, tengo una propuesta. El juez asintió y Eugenia continuó. Según la legislación, es posible establecer la tutela complementaria en casos específicos, incluso estando vivos los padres. Hizo una pausa, mirando directamente a Nikolai. Estoy dispuesto a asumir este papel para Katienka. Esto garantizaría no solo la estabilidad financiera, sino también la presencia femenina que la señora Vera Ilinitechna considera esencial. La juez cruzó las manos sobre la mesa. ¿Es usted plenamente consciente de la responsabilidad que esto implica? Sí, señoría, respondió Eugenia, sin dudarlo. Reflexioné sobre esto durante mucho tiempo. Nikolai se levantó lentamente como si llevara un peso invisible. Yo te agradezco la oferta, Eugenia Vladimirovna, pero no puedo decidirme sin hablar contigo primero. Su voz se apagó por un momento. Tuvimos desacuerdos. Muy bien, coincidió el juez. Declaró un receso de 30 minutos. En la pequeña sala de deliberaciones, Nikolai y Eugenia se encontraron cara a cara por primera vez en semanas. El aire entre ellos era denso, lleno de todo lo que no se había dicho. ¿Por qué viniste? Preguntó en voz baja. Después de todo lo que dije. Por Katienka, respondió ella simplemente. Y para ti también, Genia. Tragó con fuerza. Me comporté como un idiota. Mi orgullo casi me cuesta a mi hija. Yo también me equivoqué, admitió Eugenia, con la voz más suave. Debería haber hablado contigo, no haber ido a tus espaldas. Permanecieron en silencio, estudiándose mutuamente como si se hubieran reunido después de un largo invierno. Finalmente Nikolai rompió el punto muerto. Lo que propusiste adentro, es serio. ¿Estás seguro? Sí, confirmó, y esta vez una tímida sonrisa apareció en sus labios. Katienka se ha vuelto muy importante para mí. Dudó y luego añadió, casi en un susurro, ¿y usted? Él no la dejó terminar. Extendió la mano y le tocó los dedos con una delicadeza que parecía extraña en sus manos callosas. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Cuando regresaron a la sala, Nikolai se dirigió al juez. Señoría, acepto la propuesta de Eugenia Vladimirovna. Es la mejor solución para mi hija. Todas las miradas se fijaron en Vera Ilinitechna. Estaba rígida con los nudillos blancos mientras apretaba el pañuelo, pero cuando se puso de pie, su voz tembló de una manera que nadie había oído antes. Su señoría, le pido que hable, dijo, y por primera vez en años parecía frágil. Durante el recreo hablé con mi nieta. Se tragó las lágrimas. Me dijo que quiere a su padre más que a nada, y que tía Genia lo hace feliz. Hizo una pausa y respiró hondo. Retiro el recurso. Katienka estará mejor con su padre.
Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Vera Ilinitechna continuó, mirando fijamente a Nikolai. Hace 5 años, cuando mi hija estaba agonizando, me pidió, mamá, cuida de Kolia y Katienka. Y todo lo que he hecho desde entonces es intentar quitarle a su nieta, porque necesitaba culpar a alguien por la muerte de Anna. Se le quebró la voz. Perdóname, Kolia. Me equivoqué. Nikolai se levantó y por primera vez en años, le abrió los brazos. Vera Ilinitechna aceptó el abrazo y por un instante el tribunal fue testigo de algo que ni siquiera las leyes podían decretar, el inicio de una reconciliación. La juez Krotova tosió discretamente y volvió a la formalidad. Ante el retiro de la acción, el proceso queda cerrado, anunció. Pero añadió permitiéndose una rara sonrisa, estoy satisfecha con este resultado. Cuando abandonaron el foro, el sol de la tarde ya teñía de rosa el cielo, como si la propia naturaleza celebrara el fin de aquel conflicto. Katienka los esperaba en la escalera y charlaba animadamente con el secretario del tribunal. Cuando los vio, corrió hacia ellos con los ojos brillantes. Papá, abuela, tía Genia, ¿ya no vais a pelear más? No nos vayamos, Kotik, respondió Nikolai levantándola en brazos. Nunca más. Vera Ilinitechna besó a su nieta en la mejilla y luego miró significativamente a Nikolai y Eugenia. Llevaré a Katienka a casa. Creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar. Cuando el coche de Vera giró en la esquina, Nikolai se volvió hacia Eugenia. Su rostro estaba serio, pero sus ojos delataban una emoción que no podía contener. Gracias, repitió. Sin ti hoy. Está bien, interrumpió ella suavemente. Lo importante es que Katienka se quede contigo, Genia. Él la miró y esta vez no había duda en su voz. Necesito decir algo. Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. La amo. En verdad. Pero me temo que estás conmigo solo por Katienka. Eugenia meneó la cabeza y sus ojos, siempre tan controlados, brillaron con una sinceridad que no merecía respuesta. No entiendes nada, Kolia. Y entonces por primera vez le contó todo, de su marido y de su hijo Alexei, sobre el accidente que le arrebató a su familia, sobre los años de soledad y el dolor que la convencieron de que su corazón nunca volvería a latir por nadie. Pensé que nunca más podría amar, confesó en voz baja. Incluso tú. Incluso ella. Junto con ellos y luego contigo mi corazón empezó a latir de nuevo. Eugenia le tocó el rostro con una ternura que parecía contener toda la delicadeza del mundo. No amaba tu dolor, Kolia, sino tu coraje. No tu necesidad, sino tu dignidad. No tu debilidad, sino tu fuerza. Nikolai tomó sus manos entre las suyas, como si temiera que ella pudiera desaparecer. ¿Aceptas? Ser una parte real de nosotros, no solo como un guardián. Sí, respondió ella, simple y profundamente. Si me aceptas tal como soy. En lugar de palabras, Nikolai la atrajo con cuidado hacia él y la besó por primera vez, un beso tierno y agradecido, como si sellara una promesa que el destino había tardado mucho en cumplir. Sobre la ciudad florecía la primavera, trayendo consigo la promesa de una nueva vida y una felicidad renacida. Mayo explotó con exuberantes verdes y el embriagador aroma de las lilas. La pequeña iglesia de San Nicolás el Taumaturgo, donde Nikolai había restaurado un antiguo iconostasio, estaba bañada por una luz dorada que se filtraba a través de las vidrieras. Allí, en aquel acogedor templo a las afueras de la ciudad, Eugenia Vladimirovna y Nikolai eligieron casarse. La ceremonia fue discreta sin pompas, solo se reunieron las personas más cercanas, algunos compañeros de la fábrica, 2 amigos de Nikolai, el padre Vasily, que conocía a la familia de artesanos desde hacía años, y Vera Ilinitechna, vestida con un elegante traje color mar, cuyo rostro ya no mostraba la austera rigidez de antes. Sus rasgos se habían suavizado y la serenidad de alguien que finalmente había hecho las paces con el pasado brillaba en sus ojos. Katienka, con un vestido de encaje blanco que la hacía parecer una hada diminuta, sostenía una canasta de pétalos de rosa. Sus rizos pálidos estaban coronados por una corona de flores silvestres y sus ojos grises irradiaban alegría pura y sencilla. «Papá, te ves tan guapo», susurró ajustándose la corbata antes de que comenzara la ceremonia. Cuando Eugenia entró en la iglesia, vestida con un sencillo pero sofisticado traje color marfil, Nikolai contuvo la respiración. Parecía traer consigo el mismísimo sol primaveral, la luz y la esperanza encarnadas.
La boda fue íntima, profunda, sin excesos, pero llena de una fe sincera en el futuro que se abría ante ellos. Muchos años, bendijo el padre Vasili, trazando la señal de la cruz sobre los novios. Katienka fue la primera en correr para abrazarlos, saltando de felicidad. Ahora somos una verdadera familia, declaró con la franqueza propia de los niños. El verano trajo nuevas transformaciones. Eugenia vendió su apartamento en la ciudad y, sumando sus ahorros, compró una casa espaciosa en las afueras, una antigua casa solariega de madera, con entrepiso, rodeada por un jardín que parecía haberlos estado esperando. Miren estos lambrequines tallados, se maravilló Nikolai, examinando la fachada. Obra de un maestro de finales del siglo XIX. Un verdadero tesoro. En un anexo instaló su taller, grande e iluminado por grandes ventanales, donde el olor a madera, barniz y creación se mezclaba en el aire. Allí los clientes podían visitarla sin perturbar la tranquilidad de la casa. A Katienka le dieron una habitación enorme en el segundo piso, con ventanas que daban al jardín. Con sus propias manos, Nikolai construyó para su hija una cama con forma de carruaje de cuento de hadas, un armario con flores talladas en las puertas y un pequeño escritorio donde se preparaba para la escuela. Esta es la habitación más bonita del mundo, declaró la niña, ordenando libros y juguetes en los estantes. Eugenia, acostumbrada a la estricta disciplina de los negocios, descubrió en sí misma talentos inesperados. Rescató un cuaderno amarillento con las recetas de su abuela y comenzó a dominar el arte de la cocina casera. Nunca imaginé que hacer borsch pudiera ser tan fascinante, se rió cuando su primer plato recibió elogios entusiastas de su familia. Nikolai, a su vez, no estaba en deuda. Sus manos transformaron la casa en un museo viviente, un aparador tallado para la sala de estar, una mecedora para Eugenia, lámparas de madera con intrincados diseños. Poco a poco el espacio fue ganando alma, dejando de ser solo un edificio para convertirse en un nido, cálido, vivo, lleno de historias. El otoño marcó una nueva etapa para Katienka, el preescolar. Todas las mañanas Nikolai llevaba a su hija a clase, por la tarde, Eugenia la recogía, la ayudaba con sus lecciones y le leía cuentos antes de acostarse. Incluso sus vidas profesionales se reconfiguraron. Nikolai fue nombrado restaurador jefe del Museo de la Fábrica Razvet, con un salario fijo de 50.000 rublos, además de los trabajos privados que siguió aceptando. Su nombre ganó reconocimiento entre los coleccionistas de antigüedades. Eugenia, a su vez, encontró un equilibrio que antes parecía imposible. Redujo sus horas en la fábrica, delegó responsabilidades en sus asistentes y empezó a regresar a casa más temprano. Creía que la fábrica era toda mi vida, le confesó una noche a Nikolai. Ahora entiendo que el trabajo es solo una parte importante, pero no la única. Surgieron nuevas tradiciones. Los sábados Nikolai le enseñaba a Katienka los primeros pasos del tallado en madera. La niña resultó ser sorprendentemente hábil, sus dedos ágiles creaban figuras simples, pero llenas de encanto. Los domingos Eugenia le contaba los secretos culinarios de la familia a su hijastra. Juntos hornearon pasteles, prepararon mermeladas y prepararon blinis según la receta de su bisabuela. Vera Ilinitechna, inicialmente distante, poco a poco se fue integrando en ese círculo. Empezó a recoger a su nieta los fines de semana, a llevarla al teatro y a los museos y a contar historias sobre Anna, cuya fotografía ahora compartía espacio en la pared de la sala con el retrato de Aliosa. En noviembre, 6 meses después de la boda, la escuela de Katienka convocó una reunión de padres. La profesora, una joven de mirada amable, se llevó aparte a Eugenia y Nikolai después de la parte general. Quería decir que Katia se adaptó admirablemente. Es una chica sociable, segura de sí misma y segura de sí misma. Esto es poco común en niños que provienen de hogares desintegrados. Nuestro hogar ya no está roto, respondió Nikolai con orgullo. Ahora somos una familia completa. La maestra sonrió. Sí, Katia no para de contar. Tengo un papá, una mamá genia y una abuela Vera. Ella está muy orgullosa de ti. De camino a casa, Eugenia murmuró pensativa, a veces tengo miedo de que esto sea un sueño, de que despertaré y volveré a estar sola en esas habitaciones vacías. Nikolai le estrechó la mano. No es un sueño, genia. Es nuestra vida. Real. El proyecto social que Eugenia ayudó a crear también despertó el interés de muchos jóvenes de la región. Al aprender una profesión,
esos adolescentes tendrían la oportunidad de construir un futuro más seguro. Para ella, esta iniciativa se convirtió en un nuevo propósito en la vida. Al apoyar a las familias y a los niños en situaciones difíciles, Eugenia sentía que estaba devolviendo a la suerte el regalo de su propia felicidad renovada. En Nochevieja, el jardín de su casa resplandecía con un árbol de Navidad decorado con adornos hechos a mano. En los columpios de madera que colgaban del viejo roble, Katia se balanceaba riendo. Eugenia, empujándola suavemente, observó a Nikolai tallar una nueva muñeca de madera, un cascanueces para el Belén navideño. La tarta está lista, anunció Vera Ilinigna, saliendo al porche con una gran bandeja. Vengan a tomar té, gente mía. ¿Puedo balancearme un poco más, abuela? Preguntó Katia, sin querer detenerse. Por supuesto, ángel mío, respondió Vera sonriendo, mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Todavía tenemos toda la noche por delante. Eugenia intercambió una cálida mirada con su suegra. Lo que alguna vez fue una relación tensa se había transformado en una amistad sólida, construida sobre el respeto mutuo y, sobre todo, el amor que ambos sentían por Katia. De repente la muchacha, balanceándose cada vez más alto, preguntó: «Mamá genia, ¿recuerdas cuando te pedí ser tu hija solo por un día?» «Lo recuerdo, sol mío», respondió Eugenia, mirándola con ternura. «Ahora eres mi mami todos los días», declaró Katia saltando del columpio y corriendo para abrazarla. Se rieron juntos y pronto Nikolai y Vera Ilinigna se unieron al abrazo. Una familia que, una vez fragmentada por la pérdida y la soledad, ahora estaba completa y llena de alegría. Más tarde, al anochecer, cuando Katia se quedó dormida, agotada por los preparativos de la fiesta, y Vera Ilinigna regresó a casa, Nikolai y Eugenia fueron al mismo parque donde se habían conocido un año antes. Allí se había instalado un banco nuevo con una placa que decía: «En memoria de Alexei Serebriansky». Eugenia lo había encargado con sus propios recursos, como homenaje al hijo que siempre llevaría en su corazón. «¿Sabes?», dijo sentada junto a su marido, mirando las luces parpadeantes en el árbol de Navidad, «creo que él lo aprobaría». «Alexei siempre fue un buen chico», asintió Nikolai, abrazándola suavemente. «Estoy seguro de eso». Permanecieron en silencio por unos momentos, hasta que Eugenia se levantó y se acercó al monumento donde se habían visto por primera vez. Siguiendo una antigua tradición, encendió una vela y pidió un deseo. «¿Qué pediste?», preguntó Nikolai, mientras regresaban a casa. «Es un secreto», sonrió. «Pero te puedo decir una cosa, Katia lleva meses haciendo el mismo pedido, un hermanito o una hermanita». Nikolai se detuvo y la giró hacia él sorprendido. «¿Y tú, qué deseas?» «Lo mismo», respondió Eugenia, simplemente. «Estoy lista para volver a ser madre». «¿En verdad?» Permanecieron allí en medio del parque nevado, mientras copos blancos, como estrellas, caían sobre sus rostros iluminados por la felicidad. El año nuevo prometía nuevas esperanzas, nuevos sueños y una vida renacida. La madre por un día se había convertido en madre para siempre.